Lectura del segundo libro de las Crónicas, capítulo 22. Ocosías. Los habitantes de Jerusalén proclamaron rey en su lugar a su hijo menor Ocosías, porque una banda de árabes que había invadido el campamento dio muerte a todos los mayores. Así llegó a ser rey Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. Ocosías tenía 22 años cuando comenzó a reinar y reinó un año en Jerusalén. Su madre se llamaba Atalia, hija de Omri. También él siguió los caminos de la familia de Ahab, pues su madre le aconsejaba mal. Se portó mal con Yahvé como los de la familia de Ahab, porque después de la muerte de su padre fueron ellos sus consejeros para su perdición. También por consejo de ellos fue con Joram, hijo de Ahab, rey de Israel, para combatir a Hazael, rey de Aram, en Ramot de Galaad. Los arameos hirieron a Joram, que se retiró a Israel para curarse de las heridas que había recibido en Ramá, en la batalla contra Hazael, rey de Aram. Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, bajó a Israel para visitar a Joram, hijo de Ahab, que se encontraba enfermo. Esta visita a Joram vino de Dios para ruina de Ocosías, pues llegado allí salió con Joram contra Jehú, hijo de Nimsi, a quien Yahvé había ungido para exterminar la familia de Ahab. Mientras Jehú hacía justicia con la familia de Ahab, se encontró con los jefes de Judá, con los parientes de Ocosías que estaban a su servicio, y los mató. Buscó luego a Ocosías, al que agarraron en Samaria, donde se había escondido. Lo llevaron donde Jehú, que lo mató, pero le dieron sepultura, pues decían: es hijo de Josafat, el que buscó a Yahvé con todo su corazón. Atalia. No quedó de la familia de Ocosías nadie que fuera capaz de reinar. Cuando Atalia, madre de Ocosías, vio que había muerto su hijo, se levantó y exterminó a toda la descendencia de los reyes de Judá. Pero Josaba, hijo del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, lo sacó de entre los hijos del rey a quienes estaban matando, y los puso a él y a su nodriza en el dormitorio. Josaba, hijo del rey de Joram, esposa del sacerdote Jovada y hermana de Ocosías, lo escondió de la vista de Atalia, que no pudo asesinarlo. 6 años estuvo escondido en la casa de Dios, mientras Atalia reinaba en el país. Capítulo 23. El año séptimo, Joiada cobró ánimo y mandó a buscar a los jefes de 100 que dependían de Azarías, hijo de Jeroham, de Israel, hijo de Johanán, de Azarías, hijo de Obed, de Masaías, hijo de Adarías, y de Eliasafat, hijo de Sicri. Había arreglado un pacto con ellos. Recorrieron Judá y reunieron a los levitas de todas las ciudades de Judá y a los cabezas de familia de Israel que vinieron a Jerusalén. Toda la asamblea hizo pacto con el rey en la casa de Dios. Joiada les dijo: aquí tienen ustedes al hijo del rey. Él reinará como dijo Yahvé a los hijos de David. Esto es lo que tienen que hacer. 1/3 de ustedes, sacerdotes y levitas, los que entran en sábado, se quedarán de porteros en las entradas. Otra tercera parte en la casa del rey y otro tercio en la puerta del fundamento, mientras que todo el pueblo estará en los patios de la casa de Yahvé. Nadie podrá entrar en la casa de Yahvé fuera de los sacerdotes y los levitas que estén de servicio. Estos podrán entrar por estar consagrados, pero todo el pueblo hará la guardia de Yahvé. Los levitas se pondrán alrededor del rey, cada uno con sus armas en la mano, y cualquiera que entre en la casa morirá.
Solo ellos acompañarán al rey cuando entre y cuando salga. Los levitas y todos Judá hicieron todo lo que les había mandado el sacerdote Joiada. Cada uno reunió a sus hombres, tanto los que entraban el sábado como los que salían el sábado, pues el sacerdote Joiada no exceptuó a ninguna de las secciones. El sacerdote Joiada entregó a los jefes de 100 lanzas y los escudos grandes y pequeños del rey David que se encontraban en la casa de Dios, y apostó a todo el pueblo, cada uno con su lanza en la mano, desde la ala oriental de la casa hasta el ala occidental, entre el altar y la casa, para que rodeasen al rey. Entonces hicieron salir de allí al hijo del rey y le pusieron la corona y las cadenillas, lo proclamaron rey. Joiada y sus hijos lo ungieron y gritaron: ¡Viva el rey! Atalia, al escuchar los gritos del pueblo que corría y aclamaba al rey, vino a la casa de Yahvé, donde estaba el pueblo. Miró y vio al rey junto a la columna a la entrada, y a los jefes y a los trompetas junto al rey. A todo el pueblo llenó de alegría que tocaba las trompetas, y a los cantores que con instrumentos de música dirigían los cánticos de alabanza. Entonces Atalia rasgó sus vestidos y gritó: ¡Traición, traición! Pero el sacerdote Joiada dio la siguiente orden a los jefes de 100 que estaban al frente de las tropas: háganla salir de las filas, y el que la siga sea pasado por espada. Porque había dicho el sacerdote: no la maten en la casa de Yahvé. Cuando llegó a la casa del rey, por el camino de la entrada de los caballos, allí la matarán. Joiada pactó con todo el pueblo y el rey una alianza según la cual se prometían a ser el pueblo de Yahvé. Después fue todo el pueblo a la casa de Baal y la destruyeron, rompiendo sus altares y sus imágenes, y mataron a Matán, sacerdote de Baal, ante los altares. Joiada puso centinelas en la casa de Yahvé, y las órdenes de los sacerdotes y levitas que David había repartido en la casa de Yahvé, conforme a lo escrito en la ley de Moisés, para ofrecer los sacrificios con alegría y cánticos, según los reglamentos de David. Puso porteros junto a las puertas de la casa de Yahvé, para que no entrara ninguno que por cualquier causa fuera impuro. Después encabezó a los jefes de 100, a los notables, a los dirigentes del pueblo y a toda la población del país. Y haciendo bajar al rey de la casa de Yahvé, entraron por la puerta superior en la casa del rey y lo sentaron en el trono del reino. Todo el pueblo del país estaba contento, y la ciudad quedó tranquila en cuanto a Atalia la habían matado a espada. Joás capítulo 24. Joás tenía 7 años cuando empezó a reinar, y reinó 40 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Sibia y era de Berseba. Joás hizo lo que es bueno delante de Yahvé mientras vivió el sacerdote Joiada. Esto lo casó con 2 mujeres y le nacieron hijos e hijas. Después de esto, Joás resolvió reparar la casa de Yahvé. Reunió a los sacerdotes y a los levitas y les dijo: recorran las ciudades de Judá y junten cada año plata en todo Israel para reparar la casa de nuestro Dios, y dense prisa en esto. Pero los levitas no se apuraron. Entonces llamó al rey al sumo sacerdote Joiada y le dijo: ¿por qué no has tenido cuidado de que los levitas trajeran de Judá y de Jerusalén la contribución que Moisés, siervo de Yahvé, y la asamblea de Israel determinaron para la tienda de las citas? Los partidos de la impía Italia y sus hijos habían arruinado la casa de Dios, llegando incluso a emplear para los Baales todas las cosas consagradas de la casa de Yahvé. Mandó el rey que se hiciera una caja, que fue colocada junto a la puerta de la casa de Yahvé, por la parte de afuera, y publicaron por todo Judá y Jerusalén
que debían traer para Yahvé la contribución que Moisés, siervo de Dios, había impuesto a Israel en el desierto. Todos los jefes y todo el pueblo se alegraron, y traían la contribución y la echaban en la caja hasta que se llenaba. Cuando llevaban la caja los inspectores del rey por medio de los levitas, se veían que había mucho dinero. Venía el secretario del rey y el inspector del sumo sacerdote para vaciar la caja. Luego la tomaba y volvían en su lugar, así lo hacían cada día, y recogían dinero en abundancia. El rey y Joiada se lo daban a los encargados de las reparaciones de la casa de Yahvé, y estos tomaban a sueldo canteros y carpinteros, y también artesanos en hierro y bronce, para reparar la casa de Yahvé. Así lo hicieron los encargados de la obra, y con sus trabajos adelantaron las reparaciones del edificio. Restituyeron la casa de Dios a su primer estado y la consolidaron. Acabado el trabajo, entregaron al rey y a Joiada el resto del dinero, con el cual hicieron objetos para la casa de Yahvé, utensilios para el ministerio y para los holocaustos, vasos y objetos de oro y plata. Durante toda la vida de Joiada, los holocaustos se ofrecieron constantemente en la casa de Yahvé. Envejeció y murió colmado de días. Tenía 130 años cuando murió. Lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, porque había hecho el bien en Israel con Dios y con su casa. Después de la muerte de Joiada, los jefes de Judá vinieron a postrarse delante del rey, y el rey les prestó oídos. Abandonaron la casa de Yahvé, el Dios de sus padres, y se interesaron por los troncos sagrados y los ídolos. La cólera estalló contra Judá y Jerusalén a causa de esta culpa suya. Yahvé les mandó profetas que dieron testimonio contra ellos para que volvieran a él, pero no les prestaron oídos. Entonces el Espíritu de Dios revistió a Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, que presentándose delante del pueblo les dijo: Así dice Dios, ¿por qué traspasan los mandamientos de Yahvé? No tendrán éxito, porque han abandonado a Yahvé. Él los abandonará a ustedes. Mas ellos conspiraron contra él, y por mandato del rey lo apedrearon en el atrio de la casa de Yahvé. El rey Joás no se acordó de la benevolencia que había tenido con él Joiada, padre de Zacarías, sino que mató a su hijo, el cual exclamó al morir: Véalo Yahvé y haga justicia. A la vuelta de un año subió contra Joás el ejército de los arameos, que invadieron Judá y Jerusalén. Mataron de entre la población a todos los jefes del pueblo y mandaron todo el botín al rey de Damasco. Pues aunque el ejército de los arameos había venido con poca gente, Yahvé entregó en sus manos a un ejército muy grande, porque habían abandonado a Yahvé, el Dios de sus padres. De este modo los arameos hicieron justicia con Joás, y cuando se alejaron de él, dejándolo gravemente enfermo, sus servidores se conjuraron contra él por la sangre del hijo del sacerdote Joiada, y lo asesinaron en su cama. Lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en el sepulcro de los reyes. Los que conspiraron contra él fueron Zabad, hijo de Simot, la amonita, y Josabal, hijo de Simrit, la moabita. Lo tocante a sus hijos, la gran cantidad de impuestos que percibió y la restauración de la casa de Dios, se halla escrito en el comentario del libro de los reyes. En su lugar reinó su hijo Amasías. Amasías capítulo 25. Amasías tenía 25 años cuando comenzó a reinar. Reinó 29 años en Jerusalén. Su madre Yahadán era de Jerusalén. Obró lo que es bueno a los ojos de Yahvé, aunque no de todo corazón. Cuando se sintió fuerte, dio muerte a los servidores que habían asesinado al rey su padre.
pero no hizo morir a los hijos de ellos conforme a lo escrito en la ley, en el libro de Moisés, donde Yahvé tenía prescrito: no morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. Amasías reunió a todos los judíos de Judá y de Benjamín, y los organizó con jefes de 1,000 y de 100. Hizo el censo de ellos desde los 20 años para arriba, y encontró 300,000 hombres escogidos, aptos para la guerra y el manejo de la lanza y el escudo grande. Tomó también al sueldo en Israel por 100 talentos de plata 100,000 hombres valientes. Pero vino donde él un hombre de Dios que le dijo: Oh rey, que no salga contigo el ejército de Israel, porque Yahvé no está con Israel, ni con ninguno de los hijos de Efraín. Si vienen contigo, Dios te hará caer ante el enemigo, aunque tengas muchas tropas, porque Dios tiene poder para ayudar y para derribar. Amasías respondió al hombre de Dios: ¿Y qué haré con los 100 talentos que he dado a la tropa de Israel? Contestó el hombre de Dios: Yahvé tiene poder para darte mucho más que eso. Y Amasías separó los destacamentos que le habían venido de Efraín para que se volvieran a sus lugares. Ellos se enojaron mucho contra Judá y se volvieron a sus casas enfurecidos. Amasías cobró ánimo y, tomando el mando de su pueblo, marchó al valle de la Sal, donde derrotó a 10,000 hombres de los hijos de Seir. Los hijos de Judá apresaron vivos a 10,000 de ellos, y llevándolos a la cumbre de la peña, los precipitaron desde allí, quedando todos ellos reventados. Entretanto, las tropas que Amasías había despedido para que no fueran con él a la guerra se desparramaron por las ciudades de Judá, desde Samaria hasta Betorón, pero fueron derrotados 3,000 de ellos, y se recogía mucho botín. Después de que se regresó Amasías de su victoria sobre los edomitas, introdujo los dioses del pueblo de Seir y los escogió para que fueran dioses suyos, y postrándose ante ellos les quemó incienso. Entonces se enojó Yahvé contra Amasías y le mandó un profeta a decirle: ¿Por qué has ido a buscar a los dioses de ese pueblo, que no han podido librar de tu mano a su propia gente? Mientras él le hablaba, Amasías lo interrumpió: ¿Acaso te hemos hecho consejero del rey? Cállate, no sea que yo dé la orden de matarte. Entonces el profeta terminó con estas palabras: Ya veo que Dios ha determinado destruirte, porque después de actuar así no quieres escuchar mis advertencias. Amasías, rey de Judá, después de haber consultado, mandó mensajeros a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel, para decirle: Sube y nos veremos las caras. Pero Joás, rey de Israel, mandó decir a Amasías, rey de Judá: El cardo del Líbano mandó a decir el cedro el Líbano: Dame a tu hija para mujer de mi hijo. Pero las bestias salvajes del Líbano pasaron y pisotearon el cardo. Tú te dices: He derrotado a Edom. Por esto te sientes muy glorioso, pero quédate ahora en tu casa. ¿Por qué exponerte a una calamidad y a caer tú y Judá contigo? Pero Amasías no lo escuchó, pues Dios había decidido entregarlo en manos de sus enemigos por haberse dirigido a los dioses de Edom. Subió Joás, rey de Israel, y se enfrentaron él y Amasías, rey de Judá, en Bet-Semes de Judá. Los de Judá fueron derrotados por Israel y huyeron cada uno a su casa. Joás, rey de Israel, capturó a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Ocosías, en Bet-Semes, y lo llevó a Jerusalén, y echó abajo la muralla de Jerusalén, desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo. Luego tomó todo el oro y la plata y todos los objetos que se encontraban al cuidado de Obed-Edom en la casa de Dios y los tesoros de la casa del rey.
tomó rehenes y se volvió a Samaria. Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, vivió 15 años después de la muerte de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel. Lo demás referente a Amasías del comienzo al fin, ¿no está escrito en el libro de los reyes de Judá y de Israel? Después de que Amasías se apartó de Yahvé, se conjuraron contra él en Jerusalén, por lo que huyó a Laquis, pero mandaron gente en su persecución hasta Laquis y allí lo mataron, y transportando el cadáver en caballos, lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David. Osías capítulo 26. Todo el pueblo de Judá tomó a Osías, que tenía 16 años, y lo proclamaron rey en lugar de su padre Amasías. Reconstruyó Elat y la devolvió a Judá. Después que el rey se hubo acostado con sus padres, Osías tenía 16 años cuando empezó a reinar y reinó 52 años en Jerusalén. Su madre Jecolía era de Jerusalén. Hizo lo que es bueno delante de Yahvé, como lo había hecho su padre Amasías. Buscó a Dios durante la vida de Zacarías, que enseñaba el temor de Dios, y mientras buscó a Yahvé, Dios le dio prosperidad. Salió a pelear contra los filisteos y los obligó a arrasar una parte de las murallas de Gat, de Jabné y de Asdod. Luego construyó ciudades frente a Asdod y a los filisteos. Dios los asistió contra los filisteos, contra los árabes que vivían en Gur-Baal y contra los moanitas. Los maonitas pagaron tributo a Osías y a su fama llegó a la frontera de Egipto porque se había hecho sumamente poderoso. Osías construyó torres en Jerusalén sobre la puerta del ángulo, sobre la puerta del valle y en el ángulo y las fortificó. Construyó torres en el desierto y excavó muchas cisternas, pues tenía numeroso ganado en la tierra baja y en la llanura, así como labradores y viñadores en las montañas y en los campos fértiles, porque se interesaba por la agricultura. Osías tenía un ejército que hacía la guerra, eran tropas que salían a campaña por grupos, conforme al número de su censo hecho bajo la vigilancia de Jehiel, el escriba, y Maseías, el notario, a las órdenes de Hanaías, uno de los jefes del rey. El número total de los jefes de familias paternas entre estos valientes era de 2,600. A sus órdenes estaba un ejército de 307,500 hombres que hacían la guerra con gran valor para ayudar al rey contra el enemigo. Osías proporcionó a todo aquel ejército escudos, lanzas, cascos, corazas, arcos y hondas para tirar piedras. Hizo construir en Jerusalén máquinas inventadas por un ingeniero, que colocó en las torres y en los ángulos de los muros para disparar saetas y piedras grandes. Su fama se extendió lejos porque fue prodigioso el modo como supo buscarse colaboradores hasta hacerse fuerte. Pero una vez fortalecido en su poder, se puso muy orgulloso hasta corromperse, desobedeció a Yahvé su Dios, entrando en el templo de Yahvé para quemar incienso sobre el altar del incienso. Fue tras él Azarías el sacerdote, y con él 80 sacerdotes de Yahvé, hombres valientes, que se opusieron al rey Osías y le dijeron: No te corresponde a ti, Osías, quemar incienso a Yahvé, sino a los sacerdotes, los hijos de Aarón, que han sido consagrados para quemar el incienso. Sal del santuario, porque estás renegando lo que tú no te merecerá honor ante Yahvé tu Dios. Entre Osías, que tenía en la mano un incensario para ofrecer incienso, se enfureció, y mientras que se enojaba contra los sacerdotes, brotó la lepra en su frente a vista de los sacerdotes en la casa de Yahvé, junto al altar del incienso. El sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, al mirarlo, vieron que tenía lepra en la frente, por lo cual lo echaron de allí rápidamente, y él mismo se apresuró a salir porque Yahvé lo había herido.
El rey Osías quedó leproso hasta el día de su muerte y vivió en una casa aislada como leproso, porque había sido excluido de la casa de Yahvé. Su hijo Jotam estaba al frente de la casa del rey y gobernaba al pueblo. El resto de los hechos de Osías del comienzo al fin los escribió el profeta Isaías, hijo de Amís. Al fin fue Osías a descansar con sus padres, y lo sepultaron en el terreno donde está el sepulcro de los reyes, porque decían, es un leproso. En su lugar reinó su hijo Jotam. Jotam capítulo 27. Jotam tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén. Su madre Jerubá era hija de Sadoc. Jotam se portó bien con Yahvé como lo había hecho su padre Osías. Sin embargo, no iba a la casa de Yahvé y el pueblo seguía corrompiéndose. Construyó la puerta superior de la casa de Yahvé e hizo muchas obras en los muros de Ofel. Edificó también ciudades en los cerros de Judá y edificó castillos y torres en los bosques. Declaró la guerra al rey de los amonitas, a los que venció. Los hijos de Amón le dieron aquel año 100 talentos de plata, 10,000 cargas de trigo y 10,000 de cebada. Los amonitas le trajeron lo mismo el año segundo y el tercero. Jotam llegó a ser poderoso porque se afirmó en los caminos de Yahvé su Dios. El resto de los hechos de Jotam, todas sus guerras y sus obras están escritas en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén. Finalmente, Jotam fue a descansar con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de David, sucediéndole su hijo Ahaz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.